¿Qué tal? Bienvenidos a SAFE, Master Custom Consulting. En esta ocasión damos banderazo de salida, pistolazo de inicio a esta serie de videos de comercio exterior 101 y hablaremos de aspectos básicos, cuáles son los principales puntos a revisar en sus operaciones de comercio exterior, sobre todo si van a empezar en este medio. Es muy importante tomar en cuenta muchos factores que a continuación les voy a hacer mención. Yo soy Master Alfred, agente de comercio exterior número 1 aquí en SAFE, y pues le damos comienzo a esto. Así que no se vayan, sigan viendo que esto es logística inteligente en el despacho aduanero de mercancías. Comenzamos. Pues bien, antes de aventurarse en este tema del comercio exterior, algo muy importante que hay que tomar en cuenta, además de tener un capital suficiente para empezar a ejercer funciones, lo principal que ustedes como emprendedores, importadores o exportadores de productos deben de tomar mucho en cuenta lo siguiente. ¿A qué voy? Y muy importante es conocer la fracción arancelaria de nuestro producto, de nuestra mercancía, porque recordemos que todas estas cuestiones de comercio recaen en la identificación del producto. Y en materia de comercio exterior, ¿cómo vamos a identificar a las mercancías? A través de la fracción arancelaria, que es un código armonizado en el cual nosotros bajo ciertas reglas vamos a identificar, y es a través de este código numérico que vamos a conocer primeramente la cantidad de aranceles que se tienen que pagar en caso de importación, las regulaciones o restricciones no arancelarias que debemos entenderlas como permisos, etiquetados, avisos de importación, autorizaciones sanitarias previas, registros, inspecciones en el punto de entrada y así determinadamente en cada uno de los productos que van a estar regulados por cada una de las secretarías de Estado. Aquí es muy importante hacer una mención, un pequeño paréntesis, que todo lo relacionado con estos materiales aplica para México. Así que si nos están viendo en otras latitudes del mundo, un saludo, bienvenidos. Y si quieren conocer la legislación mexicana en materia de comercio exterior, aquí la van a encontrar. Para el resto de los connacionales, sigamos adelante. Tratados y acuerdos comerciales, ¿por qué son importantes? Porque nos ayudarán a saber alternativas de dónde traer o comprar nuestra mercancía, puesto que México como país tiene estos acuerdos firmados y que principalmente son para tener preferencias arancelarias. Es decir, si yo normalmente veo que mi fracción arancelaria está tasada a un impuesto del 10-15% del valor, pero México tiene un tratado de libre comercio con ese país, posiblemente yo no tenga que pagar ese arancel, lo cual a mí en mi logística de venta o en mi plan de venta, pues me va a ayudar muchísimo porque me va a ayudar a reducir costos. Y como les decía, las regulaciones arancelarias, ¿no? Entonces, todo esto de las regulaciones, tratados y los aranceles, vamos a saber cuáles son si logramos identificar
correctamente nuestra mercancía con su fracción arancelaria. Sabemos que podemos empezar con una buena oferta, que se viene una oleada de una mercancía que se pone de moda, un material de producción, etcétera, etcétera. Todas estas oportunidades de mercado, de venta que podamos identificar y que quizá dentro de nuestro sector interno no tengamos la posibilidad de comprar a un buen precio y lo logremos encontrar o porque no hay una existencia realmente en nuestro país y lo logremos encontrar en el exterior, pues es importante que identifiquemos con fracciones arancelarias. Dicho esto, podemos continuar con lo siguiente. Hay dos aspectos muy importantes, al menos aquí en México, además de la fracción arancelaria, que es parte del conocimiento legal del comercio exterior, debemos tener conocimiento sobre las demás leyes que rigen el marco jurídico mexicano, como son la ley aduanera, la ley del comercio exterior, reglas, leyes de transporte y similares. Pero también en el marco de los despachos aduaneros a la importación y a la exportación, encontramos lo siguiente: el agente aduanal. Esta participación que va a tener el agente aduanal es indispensable, puesto que para la legislación mexicana es, es la persona autorizada por las autoridades aduaneras para presentar y efectuar el despacho aduanero a cuenta o representación de los importadores o exportadores. Entonces, aquí es muy importante, una vez que encontremos nuestra oportunidad de compra, en saber por cuál aduana vamos a cruzar nuestra mercancía. Recordemos que para el caso de México tenemos 50 puntos de entrada, es decir, 50 aduanas, en las cuales tenemos aduanas marítimas, aduanas aeroportuarias y aduanas fronterizas terrestres. Entonces, dependiendo del lugar de origen de la mercancía que vayamos a importar o el país destino al que vayamos a exportar, es la aduana por la cual nosotros debemos de hacer el despacho aduanero. Y cada aduana cuenta con agentes aduanales. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Aduana es el ente de gobierno y el agente aduanal es un particular que no pertenece a las autoridades aduaneras. Es decir, no es de gobierno. Más bien, ellos cuentan con una licencia, una patente que le llaman, la cual les confiere esa personalidad jurídica y que los va a representar en determinadas aduanas. Tienen tres, tres aduanas por las cuales pueden hacer la representación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los agentes aduanales pueden cruzar por las 50 aduanas. Únicamente son 3, 4 hoy día. Y de ahí es importante que nosotros conozcamos a los agentes aduanales que cruzan por esas aduanas de entrada y salida, ¿no? Y ojo, también no en todas las aduanas se pueden ingresar todas las mercancías. Pero para eso después lo veremos en posteriores sesiones. Lo importante aquí es que el blindaje aduanal es conocer todas las leyes y reglamentos y tener una comunicación efectiva con el agente aduanal. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros les vamos a dar toda esa información necesaria al agente aduanal para que el agente aduanal pueda hacer la declaración documental y presente nuestras mercancías ante la aduana y se someta a los procesos de revisión que se manejan en ley.
Y en estas revisiones que son físicas, obviamente la autoridad va a cotejar que toda la documentación declarada por nuestro agente aduanal coincida físicamente con la mercancía que se presente. Es decir, cantidades, permisos, aranceles por pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no queremos tener multas, recargos, embargos o problemas con las autoridades aduaneras, hay que tener un blindaje aduanal sólido. ¿Y cómo lo vamos a tener? Con conocimiento de las leyes, de los reglamentos y con una buena comunicación con nuestro agente aduanal. Muy bien. Luego entonces, ya en este sentido, cuando nosotros logramos entrar en contacto con nuestro proveedor en el extranjero o con nuestro comprador en el extranjero, debemos tomar en cuenta los 5 terms. ¿Qué son los 5 terms? Son los términos internacionales de comercio o como su nombre en inglés claramente lo dice, los International Commerce Terms. Estos son establecidos por la Cámara de Comercio Internacional y son pequeños ejemplos o principios, vamos a llamarlo así, en los cuales entre comprador y vendedor podemos establecer y delimitar las responsabilidades que vamos a tener en cada uno de los procesos. Como pueden observar ahí en las imágenes, tenemos de izquierda a derecha la fábrica, los medios de transporte, el, el puerto o de salida o el punto de entrada o salida. En este caso pueden ser las aduanas de los respectivos países. El transporte principal, que es el camino que va a recorrer nuestra mercancía hasta que llegue a la aduana destino o del país. Entonces, durante ese trayecto, los 5 terms nos van a delimitar las responsabilidades entre comprador y vendedor. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si nosotros negociamos un Incoterm, como lo vamos a ver a continuación, Ex-Works, que es en fábrica, ahí el vendedor, en caso de una importación, nos va a dejar la mercancía lista para cargar en su fábrica. Es decir, si le estamos comprando a Perú, nuestro vendedor allá en Perú, en su bodega, nos va a decir, listo, yo ya tengo la mercancía, puedes venir por ella a mi fábrica cuando gustes. Y conforme vamos avanzando, por ejemplo, a un FCA, a un DAP, a un DDP, a un FAS, a un FOB, vamos a encontrar que ese desplazamiento va avanzando, es decir, ya cuando llegamos a un CIP, el Carriage and Insured Paid, es un transporte y seguro pagado hasta. ¿Qué quiere decir con esto? Que el vendedor fabrica la mercancía y nos va a llevar la mercancía hasta un punto convenido entre los dos. Y en este sentido, pues existe ahí una alternativa, una variación, lo podríamos llamar como una ventaja para reducir costos o lograr ese estira y afloja que normalmente le llamamos y tener un lugar convenido. En este sentido, ya la responsabilidad del vendedor excede el territorio de su fábrica, es decir, ya tiene que hacerse responsable de la fábrica hasta el punto convenido, porque en ese transcurso puede que la mercancía se dañe, puede que la mercancía tenga ahí un peligro, entonces
quien debe de responder por ese daño o ese accidente debe ser el vendedor. Y como lo podemos ver aquí en la gráfica, no todos los Incoterms son para todos los medios de transporte. Ya sabemos que es aéreo, marítimo, terrestre. Entonces, nada más para marítimos y vías navegables interiores, que en este caso son ríos, vamos a ocupar FAS, FOB, CFR y CIF. Y esto nos va a ayudar a delimitar esas responsabilidades entre comprador y vendedor a lo largo de esa línea temporal, desde que se fabrica la mercancía hasta que es entregada a destino. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo funciona la fracción arancelaria? ¿De dónde surge? ¿Por qué? Pues simple y llanamente la Organización Mundial de Aduanas creó un departamento en el cual idealizaron y crearon este sistema de identificación. Y como su nombre lo dice, es un sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Así con todas sus letras. Es una forma de lograr identificar los productos que se comercializan entre los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas y que al momento de ser parte de esta organización, pues acuerdan utilizar este sistema. Y es evidente que facilita la interacción comercial porque ahí lo que vemos en nuestra gráfica son manzanas. Aquí en México, como en muchos países de Latinoamérica, hablamos el español y conocemos por su nombre, manzanas. Pero ya cuando nos vamos a otros países que no hablan español, pues nos podemos encontrar Apple en inglés, Pomme en francés, Apfel en alemán, Mela en italiano, Tafar en árabe, Pinwo en chino, Apru en japonés y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya cuando nos encontramos con países donde incluso la escritura es distinta, se nos complica un poco. Y en general, ¿no? Y por eso en este sistema se logra de manera exacta y precisa identificar a las mercancías por números. Porque a pesar de las diferencias en idioma, todos los países conocemos y manejamos los números del 0 al 9. Y esta es la gran maravilla de este sistema armonizado. Por eso, cada vez en que en una declaración aduanal nosotros vamos a encontrar la numeración 08081001, indiscutiblemente vamos a saber que se trata de la fruta llamada manzana, en su estado así, tal cual. Muy bien. Quizá ahorita lo que les llama la atención es por qué están esos puntos en la fracción arancelaria. Hay una razón y es la siguiente. En este sistema armonizado está codificado en capítulos, partidas, subpartidas de primer y de segundo nivel, identificadas por un guión o dos guiones, y la fracción arancelaria. Es decir, ya cuando tengamos nuestra codificación a 8 dígitos, le vamos a llamar fracción arancelaria. Cuando nuestra mercancía esté identificada a 6 dígitos, que es a nivel subpartida, es obligatoria o es un código obligatorio en todos los países. Es decir, 080810 en todos los países del mundo
son manzanas. Ya los últimos dos, 0,1, les da la Organización Mundial de Aduanas a cada país tener sus diferencias. Es decir, le da la pauta a cada uno de los países de decir, bueno, 0,1 es manzanas rojas, 0,2 manzanas verdes, o identificarlas de la manera que ellos consideren prudente. Esto con los fines estadísticos y de información que tengan cada uno en sus respectivos países. Pero obligatoriamente, y lo veremos posteriormente en algunos casos cuando abordemos el tema de tratados y acuerdos internacionales, a 6 dígitos es obligatorio que todos los países tengan la misma codificación. Tenemos la partida 4 dígitos y estas partidas se van a desprender de cada uno de los capítulos. Entonces, tenemos 97 capítulos en el sistema armonizado y cada capítulo va a tener sus partidas. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, vamos de lo general a lo particular. ¿Ok? Y por último, aquí en México ya se agregaron, se adaptaron, como les comentaba, dos pares o un par más de dígitos que le llaman NICO o es el número de identificación comercial. Y es precisamente con esta finalidad de identificación estadística o de alguna subdivisión que se pueda llegar a presentar en México. Entonces, aquí volvemos al tema en el sentido de que capítulo 08, en el sistema armonizado están todas las frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. Y dentro de ese capítulo hay otras partidas y le corresponden las manzanas la partida 0808, en donde su texto señala manzanas, peras y membrillos frescos. Se dan cuenta cómo vamos de lo general a lo particular. Ya pasamos de las frutas y frutos en general a manzanas, peras y membrillos frescos, es decir, si están congelados, si están transformados en alguna otra manera, no se trata de manzanas frescas. Es decir, ya tienen un proceso y correspondería otra ubicación en otro capítulo y en otra partida. Luego entonces, en este caso, como vemos en el gráfico, son frescas, independientemente del color. La subpartida que les aplica dentro de esa partida es la de manzanas, distinguida con un guión para señalar que es de primer nivel. Y después en esta subpartida ya solo nos queda por explorar la fracción arancelaria a 8 dígitos. Y a 8 dígitos tenemos que 080810 01 pertenece a manzanas. Como un plus, aquí en México, el NICO, que es el quinto par de números que ya se establecieron por ley, es 00 y corresponde a manzanas. Luego entonces, al tener esa correspondencia, nos identificamos ahí que hay una unidad de medida en kilogramos y esto es la forma en cómo la tenemos que declarar nosotros en nuestro documento aduanal. En este caso en México es el pedimento. De la cantidad de la mercancía cuando se declara en manzanas debe expresarse en kilogramos. Tiene un arancel a la importación del 20% de su valor. De este valor, ¿de dónde lo vamos a tomar? De la factura comercial que nos dé nuestro proveedor. Y a la exportación, ven que es una EX, no tiene arancel que pagar. Es decir, cuando México exporta a otros países, no se cobra un arancel extra.
Una vez que tenemos nuestra fracción arancelaria determinada, cada una de las secretarías de Estado, aquí en México, llámese la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Energía, de la Defensa Nacional, todas estas secretarías dentro de su ámbito de competencias se encargan de las labores de protección a los productos que se utilizan y que se comercializan dentro del país. Entonces, promulgan decretos para meter estas regulaciones, avisos, certificaciones, permisos, registros e inspecciones, identificándose con la fracción arancelaria de las mercancías. En este caso, retomando el ejemplo de las manzanas, para la fracción arancelaria 08081001 Nico 00, le requiere una inspección por parte de la Secretaría de Agricultura. ¿Por qué? Porque se puede prestar que como es un producto proveniente de la tierra, del agro, se puede presentar con a lo mejor algún bicho, plaga, y una de las principales funciones que tienen las aduanas pues es la de proteger, además de la de fiscalizar. Entonces, debe de cumplir con esta revisión, con esta certificación por parte de la Secretaría de Agricultura para constatar que la mercancía está libre de plagas y así pueda otorgarse la autorización para internarse al país en caso de una importación. En caso de una exportación, se tiene que hacer el procedimiento para demostrar que los productos que nosotros estamos exportando están libres de plagas y puedan al momento nuestro comprador en el extranjero, con esos documentos allá en su país, hacer una nueva inspección basándose en los documentos que nosotros le damos y constatar que realmente es un producto inocuo, limpio, libre de plagas y peligros para que ellos lo puedan internar a su país sin ningún problema. Luego entonces, ese es para el caso de las manzanas. Pero pues en el comercio exterior tenemos muchos productos electrónicos, muebles, zapatos, ropa, y cada uno de los productos van a tener diferentes regulaciones en materia de comercio exterior y que no precisamente tiene que ver con aranceles. En este caso tenemos las normas oficiales mexicanas, que son de dos tipos o las podemos entender a grosso modo como normas de certificación. Estas normas de certificación se refieren precisamente a normas, a normas en las cuales los productos deben de cumplir con ciertos requisitos, pruebas físicas de composición y sobre todo que cumplan con las medidas de seguridad para que los usuarios, en este caso el público en general, al cual le vamos a vender las mercancías o los van a utilizar, pues no tengan ningún problema o no se expongan, no estén arriesgando su salud al momento de utilizarlos. Y son mercancías que deben primeramente someterse a pruebas de laboratorio para obtener su certificado, y una vez que tienen el certificado, ahora sí es conveniente iniciar el proceso de la importación. Obvio, en este sentido, por eso es importante identificar la mercancía con la fracción, porque así ya vamos a saber si es una norma de certificación, es una norma de etiquetado. Si es una norma de certificación, debemos primeramente hacer una importación de muestras para declararlas, destinarlas a estas pruebas de laboratorio que, ojo, son laboratorios certificados por parte de la Secretaría de Economía y son los cuales que van a avalar el cumplimiento o el incumplimiento de ese producto bajo determinada norma. Si logra la certificación, ahora sí es conveniente hacer el pedido de un volumen mayor
para no tener ningún problema o retraso en aduana. Si se trata de una norma oficial mexicana de etiquetado de información comercial, pues aquí tenemos también mucha variedad porque tenemos desde etiquetados de información general, etiquetados de alimentos, de ropa, textiles, calzado, productos eléctricos, neumáticos, etcétera, ¿no? Pero ya son normas que se pueden cumplir quizá con mayor rapidez, puesto que requieren un diseño de una etiqueta que debe ostentarla físicamente y se puede solicitar al momento que a nuestros vendedores cómo debe de agregar esas etiquetas a los productos y mandarlos. Entonces, ahí también todas las normas tienen sus particularidades y las cuales con gusto podremos abordarlas en futuras emisiones. Los avisos automáticos son, sobre todo en el sector siderúrgico, que no son otra cosa más que avisar a la Secretaría de Economía las cantidades, procedencias y características de estos productos siderúrgicos a través de un portal que aquí en México se le conoce como BUSEM o Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y una vez que se hace ese procedimiento a través de un sitio web, nosotros podemos hacer la declaración del folio en nuestro pedimento o el documento que hace el agente aduanal al, antes de cruzar en aduana, ¿no? Permisos previos, como su nombre lo indica, nuevamente es una autorización antes del ingreso que de no obtenerse pues, resulta imposible poder ingresar esa mercancía. Regularmente son efectos de salud o permisos en materia de sanidad, ya sea para consumo humano o para plaguicidas, insecticidas, fertilizantes, etc. Por otro lado, tenemos los registros sanitarios, que estos son para cuestiones médicas de tratamiento de enfermedades o diagnóstico en seres humanos y que están regulados mayormente por la Secretaría de Salud y que son registros que llevan tiempo, o sea, son 180 días después de cumplir toda una serie de requisitos. Por eso, si en nuestra oportunidad de mercado vemos que nuestro producto está sujeto por su fracción arancelaria a un registro sanitario, lo mejor es hacer el procedimiento del registro y una vez que tenemos el registro, ahora sí solicitar el envío de las mercancías. Porque de lo contrario se nos puede quedar ahí atorado en aduana y se generan gastos por almacenajes de las estadías ahí guardada la mercancía, las demoras del contenedor en caso de que venga en un contenedor. Las empresas navieras pues cobran la renta de ese contenedor porque está parado. Entonces son multas que se suman en moneda extranjera, en este caso serían dólares. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, reiteramos, es importante conocer su producto y su fracción arancelaria. Y otro tipo de regulaciones son las inspecciones sanitarias en el punto de entrada. Así como lo mencioné en el caso de las manzanas, hay otras mercancías que al momento que están en la aduana tienen que ser revisadas por una autoridad ahí en la aduana, en el punto de inspección designado, para hacer estas revisiones que estén libres de plaga, que no estén en estado de descomposición, que no sean de un lote que se haya reportado como peligroso y toman ahí muestras, hacen revisiones en microscopio y dan el visto bueno de que se puede entrar o no, pero esa sí ya es una revisión estando dentro
del territorio nacional, ¿no? Ahí con gusto seguiremos desarrollando estos temas porque es un universo cada una de las regulaciones, cómo cumplirlas, cómo atenderlas. Conclusiones. Si se dan cuenta, esto del comercio exterior, lejos de que sea el consejo del primo, del amigo, del hermano, es un área que se debe tomar no con pincitas, pero sí con las debidas precauciones. Hay que conocer bien la legislación, saber cuándo aplica, cuándo no aplica y hacer una buena selección de nuestro agente aduanal, porque realmente el agente aduanal su función es la de pues, presentar los documentos que nosotros le demos de la información que nosotros le proveamos y que también dentro de sus servicios pues, ellos nos pueden asesorar. Pero qué mejor que nosotros seamos los que conozcamos cómo se hacen las cosas para poder cumplirlas cabalmente, independientemente de que haya saturaciones en puertos, aeropuertos, efectos climatológicos, huelgas, muchos factores que inciden en esto del comercio exterior, como ya lo acabamos de vivir hace unos cuantos años con la pandemia. Es importante tener esa logística inteligente, tener un plan previo y tomar en consideración todas las posibles variantes que se nos puedan presentar y estar listos. ¿Para qué? Para evitar gastos, esos gastos que al final se nos vuelven en inversiones perdidas, en estrategias de elevar los costos a nuestro consumidor final y que nos dejan fuera del mercado prácticamente, ¿no? Entonces, sí es muy recomendable hacer todo este análisis de etapa por etapa. Ya vimos los Incoterms, a grosso modo, qué gastos, qué costos debemos contemplar, qué proveedores de servicios debemos integrar, ya sea transportistas, navieras, agentes aduanales, pero sobre todo partir de esto muy importante, conocer nuestro producto, identificar su fracción arancelaria y con eso empezar a descartar y poner los puntos sobre las IES y poner las manos en acción. O sea, sí es muy interesante, es muy exacto, todo se puede planear, todo se puede diagnosticar sin aventurarse y conocer realmente cada uno de los procedimientos. Ya una vez que ustedes tienen este análisis, pueden contactar a su agente aduanal, confirmar la información, porque posiblemente no tengamos todo el conocimiento y podemos decir, oye, ya tengo mi fracción arancelaria, sé que tengo que cumplir con esto, esto y esto, ¿cómo ves esta etiqueta? ¿Conoces algún laboratorio cerca de donde yo resido? ¿Cuánto me cuesta tu servicio de despacho? ¿Qué incluye? Etcétera, etcétera. Algunas previsiones que los agentes aduanales conocen muy bien por la aduana en la que están trabajando y en las que están designados. Entonces, hasta aquí quedamos en esta emisión, primera emisión de nuestro tutorial en Safe Master Custom Consulting, logística inteligente en el despacho aduanero de mercancías. Esperamos que esto haya sido de su agrado. Tenemos más material distribuido en Spotify, Instagram y Facebook aquí en YouTube y esperamos contar con su apreciación, que logremos esta gran comunidad de comercio exterior y recuerden que en la vida, como en el comercio exterior, lo más importante es estar safe. Hasta el próximo despacho. Nos vemos.